gracias a la unión de todos ellos y a José Luis, que está allá en España, que también es impulsor de esta actividad. Así es que sin más voy a comentarles que tenemos el honor de tener con nosotros al neurólogo Pablo Quiroga. Él es especialista en epilepsia y va a compartir con nosotros el día de hoy algunos conocimientos que tiene. Les invito también a escribir en el chat sus preguntas a medida que se vayan dando, las vamos a responder al final. Si tienen comentarios, también pueden dejarlos en el chat. Si alguien imperiosamente necesita hablar, también lo deja en el chat, levanta la manito y ahí le vamos a dar la palabra, ¿ya? Eh, entonces le damos la bienvenida al doctor y le agradecemos a cada uno de ustedes por estar acá. Nos alegra mucho poder compartir esta instancia porque esa es la idea, que podamos compartir distintas vivencias y aprender de eso. Así es que, doctor, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos de todas partes del mundo. Una gran iniciativa, felicitarlos, José Luis, Noemí y a todos los que están implicados. Es una labor muy bonita. Y como bien decimos, lo que nos estamos reuniendo es para empaparnos más del conocimiento. El conocimiento quita estigmas al fin y al cabo. Tenemos que romper con algunas ideas que tenemos metidas en nuestra mente, que todavía es increíble. Hace más de 2400 años ya Hipócrates decía que los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden, pero si llamamos divino a todo lo que no entendemos, pues imaginaros, ¿no? Y fue también él que ya desde hace 2400 años dijo de que la enfermedad no es algo de un mal de ojo, algo de brujerías o algo de demoníaco o cosas así, sino que es una enfermedad que está en nuestro cerebro. ¿Cuál es la condición? ¿Quién puede tener epilepsia? Pues el que tiene cerebro, así de sencillo. Entonces, tenemos que conocer la enfermedad para quitar esos estigmas que es súper importante. Es una de las cosas que siempre lo digo, ¿no? Ya el sociólogo Erwin Hoffman, en su reconocido ensayo titulado Estigma deteriorada, ya él pone de manifiesto de que el estigma es una condición, un atributo, un rasgo de comportamiento que hace que las personas pues sea incluida en una categoría o un grupo social, y esto produce mucha discriminación, ¿no? Que incluso hace ver a las personas como inaceptables o inferiores, y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. Ya lo decía Noemí, somos personas igual que cualquier otra persona. Lo único que nos diferencia es que tenemos una enfermedad y esa enfermedad tenemos que hacerla conocer. Eh, yo quiero hacer énfasis en algunos aspectos, ¿no? ¿Por qué se crean los estigmas? ¿Por qué juzgamos a las personas? Porque tenemos que tener en nuestra cabeza que todos estos estigmas están condicionados por una parte de nuestro cerebro. Es un mecanismo de defensa al fin y al cabo, que se forman por estereotipos y atributos que vamos metiendo en nuestra cabeza y que están influenciadas por lo que escuchamos, lo que leemos, ¿no? En la literatura, en los medios de comunicación, en series de televisión, en películas, en las noticias, que son muy aparatosas, muy espectaculares y que siempre muestran la parte más fea de la epilepsia, ¿no? Que es echar espuma por la boca, hacerse pipí o popó, morderse la lengua, y esos son las crisis generalizadas, que sin embargo no todas las personas que tienen epilepsia van a convulsionar, y es una de las cosas que también tenemos que tener metido en nuestra cabeza. ¿Y por qué tenemos que tener metido en nuestra cabeza esto? Porque si no tenemos eso, hay personas que tienen epilepsia y que no son diagnosticadas. Eso tenemos que tenerlo metido en la cabeza, porque la epilepsia no solamente es convulsionar, ¿vale? Y convulsionar no siempre significa que es epilepsia. Esas cosas tenemos que tenerlas metidas en la cabeza, porque hay personas que han estado diagnosticadas de epilepsia mucho tiempo sin tener una epilepsia, y hay personas
que han estado diagnosticadas de un proceso psiquiátrico o un problema diferente y sin embargo lo que han tenido es epilepsia. La epilepsia, lo que muy bien decía Noemí, vamos a definir rápido la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Es un mal funcionamiento de un grupo de neuronas y si ese grupo de neuronas nos afecta, este es mi cerebro, no sé si lo veis, determinado área de cerebro, eso va a dar una manifestación. No es lo mismo que nos esté afectando ese grupo de neuronas en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, en el lóbulo occipital e incluso en áreas del cerebro como la amígdala, el cíngulo, que hacen que hayan crisis de miedo, de ansiedad, de angustia y nunca van a convulsionar, ¿no? Entonces, esos tenemos que tenerlo metido en la cabeza. Y Doctor, volviendo a, perdone que lo interrumpa, es que siento que es súper importante aprovechar de decirlo. Eh, ¿Cómo se hace el diagnóstico de epilepsia? Porque hay que hacer esa diferencia a lo mejor entre un trastorno psiquiátrico y una epilepsia, ¿cierto? O las crisis de ansiedad, las crisis de pánico que a veces también causan estos temblores y cosas. ¿Podría usted ayudarnos con eso para que... claro que sí. Hay datos espectaculares de que hasta un 40% de las personas que están diagnosticadas de epilepsia no tienen epilepsia. O hay personas que están diagnosticadas de proceso psiquiátrico y resulta de que lo que tienen es epilepsia. El diagnóstico de epilepsia se hace por, uno, eh, que ese mal funcionamiento de las neuronas sea repetitivo, se repite en el tiempo. Y eso es una de las cosas que nos debe de llamar de aparición brusca, que a través de pruebas como un electroencefalograma, como un TAC o una resonancia. Ay, no, se le... Doctor, no escucha. Ah, doctor, no sé. Ay, no sé si lo puede. Ya, Activar. ¿Me escucháis? sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, lo que os decía, que cuando esos eventos son repetidos y de las mismas características, si una persona tiene de pronto sensación de angustia, de susto, y aunque muchos de ellos nunca han convulsionado y están tratados como algo psiquiátrico, mucho cuidado. Una de las características es que tiende a repetirse y de la misma forma. Hay algunas que cambian la forma y todo eso, por eso es que tienen que ser valorados por expertos, ¿no? A través de pruebas de neuroimagen como un TAC, una resonancia, a través de pruebas que de mucha importancia de un electroencefalograma. Y la dificultad está en que no siempre en un electroencefalograma vamos a encontrar una actividad que nos diga, oye, aquí está la actividad epiléptica, ¿no? Entonces, y sin embargo siguen presentando esa clínica y que responden a un tratamiento anticrisis, que ahora actualmente sabéis que ha cambiado el nombre antiepiléptico, porque en verdad no son fármacos que curen la enfermedad, son fármacos sintomáticos y tampoco son anticonvulsivos, porque no todas las crisis son convulsión. Es por eso que tenemos que quedarnos con estos términos que actualmente están modificando la percepción de los nombres, ¿no? Por tanto, esas cosas son súper importantes. No sé si ha aclarado en algo Sí, esa duda. creo que está claro que es una diferencia, digamos, pero lo que me queda en la duda es respecto a al gatillante. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en un gatillante que sea una enfermedad psiquiátrica o que sea una epilepsia? O puede ser. Bueno, El desencadenante que nosotros llamamos pueden ser diferentes, ¿vale? Por ejemplo, hay tipos de epilepsia que se van a desencadenar por no dormir bien, que se van a desencadenar por situaciones de estrés, que se van a desencadenar por no tomarse la medicación o tomarse tóxicos o tomarse medicaciones que no son correctas, ¿no? Por ejemplo, a veces no es que no sean correctas, sino que se dan para un resfriado, un antibiótico que incluso puede curarte de algo, pero ese antibiótico te puede desencadenar otra crisis. Por eso siempre hay que decir a vuestro médico, a nuestro médico, de que tenemos la enfermedad, ¿no? Para que esa persona sepa qué medicamentos elegir y qué medicamentos no elegir, ¿no? Hay tipos de epilepsia muy curiosos que nosotros llamamos epilepsia desencadenadas
por situaciones refleja, por praxias, por ejemplo, la lectura, escuchar música, un golpe, situaciones, crisis refleja por el ruido, crisis refleja por incluso escuchar la música. Fijaros que es tan extensa, son crisis más raras, hay personas que son incapaces de ponerse al teléfono a seguir una conversación y pueden tener una crisis. Y eso dice, pues, ¿cómo es posible? Pues sí, por eso tiene que ser estudiado de forma detallada, ¿no? Como por un experto. Para eso están los expertos. Cuando nosotros entre los médicos decimos a un médico de cabecera, por ejemplo, ante la situación de una sospecha alta, enviar a un neurólogo, y ese neurólogo, incluso que no tiene tanta formación en epilepsia, pues que envíe a una persona especialista en epilepsia, ¿no? Claro, eso es importante, que sean especialistas en epilepsia. Bueno, le invitamos a las personas a hacer sus preguntas y a modo de resumen, entonces, para hacer el diagnóstico de epilepsia se requiere una imagen, el electro y la clínica del paciente. Esos serían como los 3 puntos importantes, ¿verdad? Exactamente, y recordar que se repita en el tiempo, ¿vale? Y esas características van a ser muy importante tenerla en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, pues hay personas que tienen solamente crisis durmiendo, o hay personas que tienen crisis al levantarse con pequeños movimientos de los brazos, que son las famosas crisis mioclónicas de juvenil, ¿no? De los estudiantes alrededor de los 16, 17, 18 años, 14 años, que empiezan con este tipo de crisis. Incluso la edad es muy característica, ¿no? Yo os decía anteriormente, ¿cuál es la condición para que tengamos epilepsia? Tener cerebro. En los países con menos adquisición económica, con menos poder adquisitivo económico, en vías de desarrollo, como querramos llamarle, pues la etiología son diferentes. Ahí, por la falta de el control de las mamás, el control perinatal, el control durante la gestación, pues los niños son los más afectados. Y fijaros que en los países con mayor poder adquisitivo, desarrollado, las personas longevas, las personas con mayor edad, son ese grupo las que tienen mayor cantidad de epilepsia. ¿Por qué? Porque hay enfermedades neurodegenerativas, como las demencias, el Parkinson, las enfermedades de cuerpo de Levy, en fin, todas estas enfermedades, la aparición de tumores, que van a hacer de que este sea el grupo más afectado, ¿no? Y una pregunta, ¿puede ser que la epilepsia se considera neurodegenerativa? ¿Va avanzando? ¿Una imagen que yo me tome hoy va a ser distinta a una que tenga 10 años más? ¿Qué pasa con... Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay epilepsias que sí son neurodegenerativas. Hay enfermedades que están catalogadas dentro de eso, algunos síndromes. Sin embargo, hay otras epilepsias que se controlan perfectamente. Incluso uno de los grandes mitos que hay es de que la epilepsia no tiene cura. Pues tiene cura de forma espontánea. Hay epilepsias de edad dependiente en una determinada edad. Hay epilepsias que cuando se toma una medicación, de pronto esa parte de ese cerebro, ese grupo de neuronas que estaba con esa propensa a tener esa irritabilidad, se controla y desaparece. Eso se llama remisión de la crisis, y por técnicas quirúrgicas que cada vez son técnicas más sofisticadas, incluso menos invasivas, y tener en cuenta también que no todas las personas son candidatas a la cirugía de la epilepsia, ¿no? Ah, claro, en ese sentido tiene que ser como una lesión bien delimitada para poder eh, que sean candidatos a Y, cirugía. exactamente. Y una de las cosas que actualmente estamos también haciendo abrir los ojos es que hay niños con epilepsias catastróficas, difíciles de controlar, y adultos, de que la intervención quirúrgica, si bien no va a ser curativa, puede ser paliativa. Puede hacer de que aunque no le cure, esa intervención va a disminuir esa cantidad de crisis, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Claro. Y ahora una pregunta también respecto a si existe la epilepsia refractaria y no refractaria, porque a veces hay personas últimamente que dicen por ahí que no existe tal división, porque Sí, eso nosotros los que nos dedicamos a la epilepsia lo tenemos clarísimo.
hay un 70-60% de personas con epilepsia que se van a controlar muy bien con un fármaco y que son epilepsias que con uno o dos fármacos van a poder hacer una vida más o menos normal, tomándose su medicación y teniendo algunos cuidados. Esos son epilepsias de fácil control, ¿no? Y hay un 30, un 40% que nosotros consideramos epilepsia fármaco resistente. ¿Cuándo decimos esto? Cuando utilizamos dos fármacos en dosis plena durante un tiempo adecuado y según el tipo de epilepsia que sea y no funciona. Entonces ya nosotros decimos durante un periodo de tiempo de más de un año, ¿no? Entonces ya nosotros decimos esa epilepsia es de difícil control, esa epilepsia es fármaco resistente, esa epilepsia nos va a dar quebraderos de cabeza, ¿no? Y en eso pues están un grupo de pacientes, por ejemplo, en niños con diversas encefalopatías, con sufrimientos fetales o con algunos síndromes como el Lennox, en fin, son ese grupo que van a estar en ese tipo de epilepsia farmacoresistente. Y ahí la importancia también de las terapias complementarias, ¿no? Está la dieta cetogénica, hay otras terapias que pueden complementar un poco los tratamientos. Eso es como lo más recomendado para estas personas, ¿verdad? Farmacoresistentes. Correcto. Cuando empiezan a fallar los fármacos, ya nosotros empezamos a buscar otras alternativas. Y dentro de esas otras alternativas están la dieta cetogénica, la estimulación del nervio vago, eh, la, las intervenciones que os decía, mínimamente invasivas con finales de paliar, aunque no curemos de paliar, ¿no? Y otros tipos de. Ahora se están avanzando en muchas otras técnicas que no son fármacos, ¿no? Estimulación cerebral, estimulación magnética transcraneal. En fin, se está investigando muchísimo en ese aspecto y una esperanza que hay con los avances en genética, con los avances en otras técnicas, este grupo de personas pues están recibiendo, tienen una alternativa de tratamiento y eso también es importante tenerlo en cuenta. Mm, súper. Bueno, ahora tenemos una pregunta. Hay dos personas que levantaron su manito. No sé si va a contarnos algo más, doctor, o le dejamos para el... Yo quiero dejar, y con esto ya termino, ¿por qué se forman los estigmas? Meteros en la cabeza que los estigmas se forman porque desconocemos la enfermedad, porque juzgamos, nuestro cerebro tiene una capacidad de juzgar de segundos. Cuando nosotros vemos a una persona que no nos gusta, ya tenemos ese mecanismo de separarnos de esa persona. Lo mismo es una gran persona con un corazón tremendo, pero ese mecanismo de defensa que tenemos, oye, a ver si este va a ser tal o pascual, pues nos lleva a juzgar a esa persona con ese sesgo de que lo mismo es una gran persona y puede ser un gran amigo nuestro, pero ya está juzgado, ¿no? Entonces, a nadie le gusta ver convulsionar a una persona, echar espuma por la boca y que lo mismo se va a morir. Eso es lo que se tiene pensado en la mayoría de las personas que cuando se habla de la epilepsia y cuando se habla de la epilepsia incluso en los servicios de urgencia, pues ya crea una incomodidad, ¿no? Si nosotros hacemos conocer que la epilepsia se puede controlar, si conocemos cómo procedimientos para esto, que tiene un tratamiento, que esas personas no son violentas, que esas personas no son enfermas mentales, pues vamos a hacer de que ese estigma desaparezca, de que la epilepsia salga de la sombra, porque uno de los problemas, grandes problemas que hay, es que la epilepsia es una de las enfermedades más frecuentes neurológica. Hay más de 50 millones de personas a nivel mundial y es un problema de salud porque 40 millones de personas de esas no tienen un diagnóstico adecuado, no tienen un tratamiento adecuado porque están en países que tienen esos déficits y que no hay esos medios para hacerlo. Por eso es que esa lucha para que capacitar a nuestros profesionales y a nuestra población. Mm. Importante eso de ir conociendo respecto a la epilepsia, porque además se relaciona con otras patologías, porque puede ocurrir a cualquier edad, en cualquier parte del mundo, y bueno, Y que no también es una enfermedad de mal de ojo, que no es una enfermedad de demoníaca. los demonios, que no es una enfermedad, en fin, que eso hay que quitarlo de la cabeza, porque eso todavía
sigue existiendo, incluso en ciudades que tú dices, por Dios, ¿esto cómo es posible? Y eso lleva muchas veces a la familia a esconder a esa persona, a ocultarla, para que no, como ese temor, ¿no? De que esto nos ha tocado y esto lo tenemos que nosotros llevar para adentro y que nadie se entere. Pues no. Mm. Claro, lo importante es abrirnos y dar a conocer la información, no quedarnos así como que aislarnos, como lo dije hace un momento. Bueno, no sé si en honor al tiempo vamos a alcanzar a escuchar todas las preguntas. Creo que si las personas pueden escribir, ahí vamos a tener algunas. Le vamos a dar la palabra sí a Héctor, que nos pidió hace un rato. Entonces, Héctor, si gustas, ahora puedes abrir tu micrófono y lo más breve y concreto posible, como habíamos dicho. ¿Estás por ahí? Sí. Claro que sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Encender tu Mi cámara. consulta, ahorita la anuncio. Bien. Buenas tardes, Héctor. Buenas ¿Dónde tardes. te conectas? Desde Guatemala. Un Bienvenido. saludo a Guatemala. Muchas gracias. Mi consulta es si el cambio de clima afecta a las crisis, porque yo hay veces cuando aguanto frío me provoca crisis, pero pequeñas. Sí, es curioso. Eso también está estudiado, incluso el cambio de la luna, si hay algunos cambios del clima, sí afecta. ¿Cuál es el mecanismo? Lo desconocemos. Entonces, pero no todas las personas les va a afectar. Hay algunas personas que más y hay otras personas que menos. Y si eres tú de esas personas, entonces tienes que comunicarlo porque en estos casos lo que nosotros podemos hacer es hacer alguna estrategia de tratamiento para, en esos casos puntuales, tú tener una herramienta para que paliar esas crisis, ¿no? Sí, está bien, muchas gracias. Yo le preguntaba a mi neurólogo, pero siempre me dice que no hay ningún problema. Entonces, esa era mi duda aquí con ustedes. Bueno, Sí lo existe. Entonces, ante esas situaciones, cuando tú veas que pasa eso, insístele y dile, oye, que estaba hablando con un experto en epilepsia que me ha comentado esto y probablemente hay alguna cosa que yo pueda hacer. Si son crisis pequeñas y todo eso, no es preocupante, pero incluso hay algunas personas que pueden tener crisis generalizadas, que es lo más preocupante. Entonces, en esos casos nosotros tenemos estrategias para poner algunos tratamientos. Eso es muy individualizado. Por eso, por este medio no te puedo ayudar en ese caso, ¿no? Está bien, pero sí me diste algo de información, te agradezco. muchas gracias, Héctor, Gracias. por compartir tu Un pregunta. fuerte abrazo. Seguramente había más personas que tenían la misma duda. En honor al tiempo, doctor, vamos a dejar más preguntas para el final. Usted se va a quedar con nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Ya, entonces vamos a seguir con Susana. Les invito a los que no eh, pudieron hacer sus preguntas, a hacerlas después, ¿cierto? Escríbanlas y ahí después al final les damos la palabra a todos para que podamos seguir avanzando. Bueno, interesante lo que nos dice el doctor, ¿cierto? Respecto al constructo social que hay de la epilepsia, del estigma, e ir aclarando estos términos. Y eso nos ayuda a vivir mejor. Y eso es lo que buscamos, una salud mental, porque la salud mental es lo primero. Y por eso tenemos a la psicóloga Susana Lara, que ella es especialista en epilepsia, ha dedicado mucho tiempo a trabajar en esto, conoce muchas cosas, así es que ahí le pueden ustedes ir haciendo sus preguntas también. Y muchas gracias por estar acá, Susana. Tiene el audio apagado, así es que ahí si lo puede encender para que nos Ya. cuente. No sé si va a compartir una presentación también, dígame. Sí, voy a compartir una, bueno, primero saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí presente. Y muchas felicidades. Hoy es el Día Internacional de la Epilepsia. Yo digo, la epilepsia es una enfermedad que es celebrada todos los meses, porque está el Día Mundial de la Epilepsia, el latinoamericano, de la epilepsia, el español, y cada país tiene, ¿verdad?, su día. Así que lo importante, como también dijo Noemí, y lo están demostrando aquí 4 asociaciones o fundaciones también, yo sé que unas son fundaciones, de que unidos es mejor, ¿verdad? Unidos, como dicen, hacen la fuerza, unidos se pueden dar más a conocer y es importante unirse, ¿verdad? Porque también yo digo, si cada país celebra el Día de la Epilepsia, ¿por qué no se unen todos y lo celebran juntos, ¿verdad?
Eso es. porque siempre hay que estarnos dividiendo. Y entonces también esto es parte del estigma, ¿verdad? Que, bueno, voy a compartir la presentación, que también yo debo, como decía Noemí, que la epilepsia es, déjenme ver si la pueden ver todos. ¿Sí? Ay, ¿Se ve? ¿Se ve? perfecto, Hay que ponerle se modo. ve bien, Ahí sí, perfecto. perfecto, muchas gracias. Ujú. También lo que les venía diciendo, que parte del estigma es este aislamiento. Y entonces, ¿qué pasa con el aislarse? Que comienzan estos esfuerzos individuales de dar a conocer la epilepsia, pero son esfuerzos individuales. Y yo los invito a todos de que se puedan unir a que entre todos juntos comiencen a sacar a la epilepsia de las sombras, como dicen, a dar a conocer lo que es la epilepsia, a quitar el estigma de lo que es la epilepsia. ¿Verdad? Como decía el doctor, hablar de estigma es hablar en negativo. Cuando uno dice epilepsia, ya comienzan todas las personas a pensar en las cosas negativas, en las cosas que han visto en la televisión, de la persona, ¿verdad? Que convulsiona, saca espuma, y que también yo diría que ustedes deberían quejarse con la gente que hace películas y series de que realmente deberían presentar diferente la epilepsia, no es lo que ellos presentan. Pero eso es lo que nos vende la sociedad. Porque voy a hablar el estigma más allá del estigma social? ¿Por qué? Porque también está en la mano de nosotros conocer lo que es la epilepsia para poder educar sobre lo que es la epilepsia. Porque lo que nosotros recibimos es la información social, ¿verdad? De que cuando una persona tiene algo que nosotros desconocemos, que nos da miedo, y el miedo trae actitudes negativas, ¿verdad? Y eso pasa con la epilepsia y con muchas enfermedades, o también hasta con los problemas mentales, las enfermedades mentales, también, ¿verdad? La gente dice, uy, esquizofrenia, no, no, qué miedo. Y entonces también los discriminan. Y realmente es verdad, el estigma ya carga en sí solito algo negativo, y entonces las personas comienzan a ver solo las partes, las limitaciones sociales y personales. Solo ven, ¿verdad? Lo que no se puede hacer. Y cada persona es un ser individual que tiene sus talentos, tiene sus capacidades, y eso no se ve, solo se ve lo que no puede llegar a hacer. Yo sé que hay trabajos que por seguridad no pueden hacer las personas con epilepsia, pero ya es por su seguridad física, ¿verdad? No pueden estar, digamos, por ejemplo, en trabajos que requieran de estarse subiendo escaleras o en las alturas. Ese es uno. O también eléctricos, ¿verdad? Porque pueden tener una crisis epiléptica en ese momento y hacerse más daño. Entonces, sí sabemos que hay limitantes, pero no hay solo esos trabajos, hay muchos tipos de trabajo. Yo sé, No sé, pacientes, cuando llegan a mí, también me dicen que cuando ellos reciben el diagnóstico, que también esto invito a los colegas del área de la salud a tratar de comenzar a hablar en positivo, ¿verdad? Porque yo sé que el dar el diagnóstico es muy difícil y después uno comienza a dar una lista de cosas que no se puede hacer, ¿verdad? No puedes hacer esto, no puedes nadar, no puedes, no puedes, no puedes. Entonces, cuando llegan a mí me dicen, Susana, es que yo no puedo hacer nada. Claro, se llena tanto la mente de cosas que no se pueden hacer que no le damos a la mente el espacio para ver cosas que sí se pueden hacer. Entonces hay que cuidar mucho, comenzar a tratar de hablar con lenguaje positivo. Entonces el estigma está, quiero hablar, la persona con epilepsia cortamente, la familia, amigos, personas cercanas, amigas, el personal de salud, y también está la parte de la sociedad, porque el estigma no solo se da en la sociedad, también nosotros somos portadores de estigma, nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos nosotros mismos? Digamos, las personas que tienen epilepsia, el no aceptar el diagnóstico. El decir, no, yo no lo tengo, no, esta enfermedad. Yo sé que aceptar un diagnóstico es difícil y uno tiene que pasar por un proceso de aceptación. Pero conozco personas que viven ya 5 o 10 años y tienen epilepsia y no la siguen aceptando. Y después dicen que por qué la sociedad no los aceptan así como son. Pero también es muy difícil para los otros aceptar una persona con epilepsia que no se acepta a sí misma. Entonces es muy importante la aceptación del diagnóstico.
bueno, hablemos un poco también de los profesionales de la salud. ¿Qué pasa cuando llega alguien? Bueno, también aquí quiero aclarar algo que preguntan y quiero que quede bien claro. La epilepsia es una enfermedad que durante los estudios de medicina se menciona nada más, no se habla de ella a profundidad, y cuando sacan la especialidad en neurología, también se habla de forma superficial. Como el doctor bien lo dijo, solo una persona, un médico, un neurólogo especialista en epilepsia puede llegar a diagnosticar bien lo que es epilepsia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos me dicen, Susana, es que cuando llego a emergencias me dicen que me estoy haciendo. Entonces aquí ya viene el estigma que tenemos, bueno, que tienen los profesionales de la salud, porque no entienden muy bien, es por desconocimiento, ellos no entienden muy bien qué es la epilepsia, porque realmente durante sus estudios no se toca bien el tema, nada más se toca por encima. Entonces carecen de mucha información, así que ustedes no lo tomen como algo personal, sino que es algo que ellos tienen, o sea, además hay muchas enfermedades y uno llega a emergencias con ese montón de enfermedades y, ¿verdad? Somos seres humanos y tenemos una limitación. Por eso siempre digo, mejor lleven el diagnóstico, una copia del diagnóstico y se lo presentan al que lo está atendiendo. ¿Por qué? Porque también en la formación y también, bueno, en psicología lo que es epilepsia no se toca. Es algo que uno después va aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro del personal de la salud, ellos piensan que existe una personalidad epiléptica. De hecho, bueno, he visto hace años, bueno, cuando comencé yo a averiguar qué es epilepsia, se creía que hay una personalidad epiléptica y hay unos estudios, pero tampoco queda claramente, ¿verdad? Entonces también piensan de que, bueno, tiene epilepsia, ya no puede tener una vida normal, ¿verdad? Que ese es otro estigma. Y lo van a discriminar laboralmente, va a pedir pidiendo incapacidades. Entonces, ¿qué dice? Su hijo o su hija no puede trabajar, ¿verdad? Y que tiene que evitar trabajos mentales y físicos extenuantes porque si no va a convulsionar. Pero no se están tomando en cuenta las capacidades y los talentos de la persona. Realmente lo que uno tiene que decir es, bueno, desde mi perspectiva es, ¿tiene epilepsia? Lo que vamos a ver es cómo se va a manifestar la enfermedad en esta persona, porque ustedes se han dado cuenta que cada persona es diferente y hay muchos que tienen crisis diarias, otros mensuales, semanales, anuales, ¿verdad? Eso depende de cada persona, el tipo de crisis. Entonces, yo siempre invito a los papás o a la persona a ver cómo se desarrolla la epilepsia en el caso específico, ¿verdad? De esta persona. No generalicemos. Nada más se le da el diagnóstico, la medicación y vamos viendo cómo se va desarrollando. Y no limitar, sino ir viendo, ¿verdad? Qué le cae bien, qué no tanto a esta persona. ¿Verdad? Entonces, volviendo, la aceptación del diagnóstico. También si uno no acepta el diagnóstico que tiene, también uno vive mucho con vergüenza y tiene una actitud negativa hacia el diagnóstico. Y esto también es un estigma, ¿verdad? Un estigma hacia mí mismo, un daño hacia mí mismo porque no quiero aceptar el diagnóstico. Ahí los invito realmente a que busquen ayuda. Hay grupos de apoyo, buscar un especialista que entienda de epilepsia, eso sí. También he tenido casos de pacientes que me dicen, ve, usted sí me entiende de dónde viene mi ansiedad. Claro, yo entiendo que mis colegas psicólogas, usted habla de ansiedad, pero también no saben que en la epilepsia a veces se labra esa ansiedad. O después de la crisis epiléptica hay un periodo de ansiedad, pero eso es por la crisis epiléptica en sí y no porque ustedes tengan un trastorno de ansiedad o tengan una ansiedad, sino que tiene que verse en esos momentos. Pero ¿cómo sabemos esto, verdad? Estudiando y entendiéndonos a nosotros mismos de la epilepsia en mí, ¿qué es lo que hace? Y yo tengo que saber muy bien qué hace la epilepsia en mí para yo poder explicar qué es lo que hace la epilepsia en mí. Entonces también hay que conocer sobre la epilepsia, investigar, averiguar, asistir a este tipo de charlas, entender, preguntar. Si el médico de cabecera o el médico neurólogo que lo está atendiendo a uno no entiende, pues buscar otras formas hasta que uno tenga la respuesta, como era el compañero, bueno, aquí hizo, ¿verdad? La pregunta, lo de la luna y esto. Buscar a alguien que se lo pueda uno responder. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a quitarnos la depresión, la ansiedad social y la autoestima.
Porque también si las personas le preguntan a uno qué es epilepsia o qué produce en ti y no sabe uno cómo explicarlo, entonces también uno comienza a evitar salir, ¿verdad? Ya no salgo porque la gente me pregunta y no sé qué responder. Entonces mejor a- averigüemos qué es la epilepsia, preguntemos, insistamos en preguntas y ya sabiendo y teniendo claro qué es la epilepsia y cómo me afecta a mí, ya es más fácil poder explicar. Y ustedes se van a dar cuenta, entre más natural ustedes expliquen qué es la epilepsia, las personas lo van a tomar con esa naturalidad y no van a comenzar, es que la epilepsia, ¿verdad? Todos sus temores alrededor de la epilepsia. Si no, van a decir, mira, es así, y más, si ustedes pueden todavía explicarles, mira, cuando yo tengo la crisis epiléptica, tienen que hacer esto y esto y esto, hacer como un plan. Entonces ustedes hacen este plan de cómo quieren que los traten, ustedes lo explican y las personas lo hacen, porque se van a dar cuenta el montón de personas que quieren ayudarlos, pero como no saben cómo hacerlo, les da miedo y lo que hacen es evitar retirarse, ¿verdad? Y no es así. Las personas a mí me preguntan, pero ¿cómo puedo ayudar? Claro, ese cómo puedo ayudar, yo puedo hablarle de los primeros auxilios, pero también depende de cada persona, porque hay personas que me dicen, es que yo después de la crisis epiléptica no quiero que me hablen. Otros les gusta que los abracen, otros quieren dormir, otros, ¿verdad? Depende mucho de la persona. Entonces es muy importante que ustedes se conozcan ustedes mismas. Claro, la discriminación. También hay que ver socialmente, yo sé que hay esta discriminación por miedo y por falta de información, pero también a veces nosotros mismos, por este miedo a decir que tengo epilepsia, comenzamos a discriminar a otras personas que tienen epilepsia o algún tipo de enfermedad. Entonces es muy importante, ¿verdad? También verse uno mismo, porque a veces, ¿verdad? Yo veo que hacen como actividades o cosas y, no, este no, porque convulsiona mucho o porque, ¿verdad? O porque aparte de la epilepsia tiene otra enfermedad, entonces es incómodo. No, ¿verdad? Porque si incluimos es incluir a todos e incluirnos a nosotros mismos. Vamos a ver. Y muy importante, el vocabulario, como está diciendo el doctor, se está cambiando el vocabulario en relación a la epilepsia para no comenzar a discriminar ni estigmatizar. Entonces, por favor, no digan soy epiléptico, no, o soy epiléptica, no, soy una persona que tiene epilepsia. Ustedes ante todo son personas, personas individuales y especiales, con sus talentos, con sus virtudes, también tienen limitaciones, pero bueno, ya por ser humano tenemos nuestras limitaciones, pero ¿a qué le vamos a poner más peso? ¿A las limitaciones o a las fortalezas? ¿Verdad? A las fortalezas, a las virtudes, a los talentos. Entonces, por favor, persona con epilepsia, también convulsiones. Hay muchos tipos de convulsiones, hay muchos tipos, ¿verdad?, de enfermedades que tienen convulsiones. Ustedes lo que tienen son crisis epilépticas. Y dentro de estas crisis epilépticas, algunas son convulsiones, que son las que ustedes conocen, y también hay crisis epilépticas que no se ven, ¿verdad? Como las ausencias, o son focales, entonces solo se mueve una parte del cuerpo, o son mioclónicas, que cuando se les mueve, ¿verdad?, la boca, o una parte de la cara, o ¿verdad? Y también son medicamentos antiepilépticos, no son drogas, ¿verdad? Porque a veces yo sé que hay países que hablan de drogas. Ahí el doctor nos corrigió que ahora se dice anticrisis. Anticrisis, perdón, doctor, ve, anticrisis. Entonces, medicamentos anticrisis, ¿verdad? Muy importante, no digan drogas, porque no son drogas lo que ustedes toman, son medicamentos, ¿verdad? Anticrisis, voy a corregir eso. Lo que sí sé, y todos sabemos, de que sí hay una limitación personal y es con lo que ustedes tienen que aprender a vivir. La fatiga física, ¿verdad? Porque después de una crisis epiléptica, ustedes quedan cansados. Bueno, dependiendo también, ¿verdad? Porque hay crisis epilépticas que yo veo que se activan rapidísimo y otros quedan cansados. Y eso influye mucho en la identidad de ustedes, en su autoestima. Pero bueno, si sabemos que para algunos hay este cansancio, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? De dormir, descansar y ya. Pero la vida no se detiene, la vida sigue. Y un poquito voy a hablar de las estrategias, ¿verdad? Que yo les puedo aconsejar y después ya podemos pasar un poquito a las preguntas si hay tiempo. Aceptación de la epilepsia. Esto es como aceptar cualquier otro tipo de diagnóstico que uno tenga. Hay que aceptarla. Porque es parte de ustedes.
Muchos la ven como la amiga de la vida, ¿verdad? Es como una amiga que los acompaña. Digo amiga porque es la epilepsia, pero pueden verlo como amigo. Es alguien que es algo que es parte de usted, no los define ustedes como personas, sino que es parte de ustedes. Y esta parte de ustedes tienen que aprender a convivir con esto. Pero el que tiene control es ustedes. Ustedes tienen que tener un control sobre su vida. Yo lo que digo es, el tener epilepsia es un estilo de vida. Ustedes tienen que buscar un estilo de vida que se acople a lo que ustedes pueden, ¿verdad? Aceptación de la epilepsia, conocer la epilepsia, hablen con propiedad sobre la epilepsia, nada de tener miedo de decir qué es la epilepsia, ¿verdad? Hablar con toda propiedad. Si ustedes no pueden hablar con propiedad, entonces díganle a sus familiares, que aquí se me ha olvidado un poco hablar de la familia, pero también esto es muy importante, la familia también tiene que estar informada de lo que es la epilepsia, porque también se vive mucho desde la familia el estigma, ¿verdad? Que cuando diagnostican epilepsia, que hay familias que lo que hacen es encerrar a la persona con epilepsia en la casa. Muchos por temor, porque si va por la calle y convulsión y tiene crisis epilépticas, y mucho es por la vergüenza de el que dirán los vecinos, los familiares. También conozco familias que la familia extensa no sabe que hay un miembro de la familia que tiene epilepsia. Porque como le digo al abuelo, a la abuela, a los tíos, primos, etcétera, ¿verdad? Y también hay que ver que en muchas familias esto es herencia. Entonces, también es importante que ustedes sepan cómo expresar, cómo se sienten, ¿verdad? Si en el momento se sienten mal, decir, es que estoy muy triste, me siento mal, necesito hablar con alguien o quiero estar aislado, no quiero que me... Es importante que ustedes expresen lo que sienten porque necesitamos los demás saber. No podemos, ¿verdad? Los que no tenemos epilepsia, yo no tengo epilepsia. La única forma en que yo me entere cómo se sienten ustedes es ustedes comunicándolo. Y si ustedes se quedan callados, no podemos saber los demás. Busquen grupos de apoyo, hay muchos grupos de apoyo. Bueno, ahí después Que está las 4 asociaciones, ajá, Noemí tiene uno de Juventud, Epilepsia y Juventud Chile. O sea, Y las 4 asociaciones que estamos acá somos grupos de apoyo en Colombia, en Chile. exacto. Y la información ya se la pasarán para que ustedes puedan contactarse con ellos. Ujú. Y familiares, por favor, acepten la epilepsia, apoyen. Lo que ustedes tienen que hacer es apoyar a la persona con epilepsia. No la tienen que sobreproteger, no la tienen que sobreproteger. Déjenla ser como es, pero teniendo, ¿verdad?, sus cuidados. Y eso da confianza y seguridad. Y reconozca las capacidades y talentos, porque a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho reconocer para lo que somos buenos, ¿verdad? Nos cuesta mucho reconocer cuando uno dice, ay, qué bien hiciste eso. Y uno dice, ¿en serio yo lo hice bien? Uno no se lo cree. Pues créanselo. Y familiares, por favor, refuercen, amigos también, todas las veces que sean necesario para que la persona con epilepsia entienda cuáles son sus talentos, cuáles son sus capacidades. Y también familiares, por favor, desenfóquense de la epilepsia. Porque se centran tanto en la epilepsia que toda la familia gira alrededor de la epilepsia. Y Claro, no es así. otras actividades, en otras habilidades. Exacto, exacto. Por eso digo, hay que ver capacidades y talentos y yo sé que cuando tiene una crisis epiléptica, entonces tal vez el paseo que se iba a hacer no se puede hacer, pero bueno, se puede modificar o la mitad de la familia va al paseo y la otra se queda, pero seamos flexibles, no nos enfoquemos tanto en la epilepsia, ¿verdad? Porque si no le dan protagonismo a la epilepsia en la casa, en la vida familiar, y no debe ser así. Y tienen que tener presente que todos tienen la igualdad de derechos y oportunidades. Y si no, que ahora después Carolina les va a hablar de cómo, ¿verdad? Ella les va a hablar mucho de esto, de los derechos y oportunidades que tienen ustedes como seres humanos y como personas con epilepsia. Y acuérdense siempre, ustedes tienen 2 caminos. ¿Hay estigma? Sí, hay estigma. ¿Hay ignorancia? Sí, hay ignorancia. ¿Que la gente tiene miedo? Sí, la gente tiene miedo, pero depende de ustedes. Ustedes tienen 2 posibilidades, tener una actitud positiva ante la vida, ante la epilepsia, ante ustedes mismos, o una actitud negativa. Ustedes escogen si se quedan encerrados en la casa, deprimidos y tristes y aislados, o si ustedes quieren salir a la sociedad,
explicar qué es lo que tienen, reunirse con estos grupos de apoyo, ayudar en este tipo de actividades, seguir socializando lo que es la epilepsia, a ver cuántos apoyaron y caminaron, ¿verdad? Estos 5 millones de pasos, cuántos publicaron y se movieron, ¿verdad? Hay campañas y todo esto. O sea, depende de ustedes esto. Y si ustedes tienen esta actitud positiva, van a ver cómo el estigma va a ser cada vez menos, va a haber más comprensión y apoyo de las personas y ustedes van a vivir con menos ansiedad y menos depresión, menos tristeza. Bueno, y aquí está la información de todos, pero igual se las estarán haciendo llegar y si no, tómenle un screenshot, una foto de pantalla y así van a tener la información de todos. Y bueno, muchas gracias por escucharme y comentarios o preguntas, o ya me dirás, Noemi. Voy a Muchas dejar de gracias. compartir. Y muchas gracias, Susana, por toda la información. Creo que esto como que da para mucho, pero usted logró resumirlo así muy compacto ahí en una presentación. Porque podemos decir, la palabra aceptación puede que sea muy corta, pero en realidad es Ajá. un gran camino lograrlo. Podemos decir, ya, no se aíslen, comuniquen sus emociones. Pero no es tan fácil, es súper complejo para las personas que tienen epilepsia y para quienes no tienen epilepsia también, conectar con ellos Ujú. mismos y decir, ya, esto me pasa. Para una persona con epilepsia se dificulta un poco más porque tenemos esto de la familia, ¿cierto? La sobreprotección, un montón de cosas. Ujú. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Le Claro. voy a dar la palabra brevemente, por favor, a Adriana de Chiloé. Ella vive acá en Chile, es miembro de Epilepsia y Juventud. Y ahí tiene alguna pregunta. Espero que pueda hacerla, Adriana. ¿Sí? Ahí lo Sí, más breve, por hola, soy de Chiloé y quiero preguntar sobre los estigmas de la sociedad, sobre todo porque, por ejemplo, a mí me pasó que en el colegio me pateaban cuando me daban crisis o cuando no, y no podía hacer nada. Claro, eso también, bueno, es que como dice Noemi, ay, algo hice yo, perdón. ¿Cómo hago yo para...? ¿Qué cosa? Pero No, la gente perdón, escucha. fui yo, perdón, aquí mi computadora que ella se maneja sola, perdón, Adriana. Sí, Adriana, mira, sí, hice así como un pequeño resumen, pero si nos ponemos a ver también en la educación hay estigma en muchos, y como dice Noemí, esto es un proceso. O sea, yo les di así como cositas que hay que ir trabajando, hay que ir viendo, y es un proceso. En las escuelas también hay que informar. Yo creo que eso pasaba, bueno, el bullying existe, ¿verdad? Eso es algo que también hay que trabajar y hay bullying con la persona con epilepsia, el que tiene déficit atencional, el que tiene diabetes, bueno, mucho, ¿verdad? Pero yo creo que esto también es mucho de informar y de educar. Por eso también los invito a que se unan a estos grupos de apoyo para que ustedes mismos tengan información y ustedes vayan a las escuelas y eduquen. Primero a los educadores, a los profesores, maestros y también a los niños. Porque claro, para un niño ver a otro que llega, se cae y convulsiona, perdón, y tiene crisis epilépticas, bueno, sí, convulsiona. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Y qué le está pasando a este niño? Si no hay nadie que explique, los niños cómo van a reaccionar. ¿Cómo reacciona uno? Porque también esto es muy importante. ¿Cómo reacciona uno ante el miedo? Cuando hay personas que tienen miedo, hay unos que solo se ponen a llorar, otros se enojan, otros se desesperan, otros salen corriendo. O sea, No, pero mi ujú, realidad, disculpe, mi realidad fue solamente con las mujeres, porque con mis amigos hombres, llegaban los chicos, yo le decía, chicos, me va a dar mi crisis, tírenme abajo el piso, que vean cuántos minutos convulsiona. O sea, yo le informaba lo que tenían que hacer. muy bien. Ah, Entonces, perfecto. entonces las chicas llegaban, yo alcanzaba en la media sobre todo, me pateaban mucho. O sea, era, Ajá. Claro, era era muy complicado. difícil. Si me permitís, una de las cosas súper importantes es lo que acaba de decir Adriana. A nuestros amigos tenemos que decirle, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, la enfermedad que tenemos, para que ellos sepan qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, como por ejemplo, nunca meter nada por la boca, que es uno de los grandes mitos, ¿no? Que se van a convulsionar y tragarse la lengua. Pues no existe un solo artículo que demuestre
que una persona se ha tragado la lengua, ¿no? Si nosotros informamos a nuestro entorno, a nuestros amigos, están preparados, no es una sorpresa, porque si no informamos, cuando vemos a una persona convulsionar de forma sorpresiva, pues es un susto y ahí no están preparados y puede ser desagradable. Por eso lo que ha hecho Adriana es espectacularmente muy bueno, porque esas personas están preparadas y sabían y saben qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y Así. yo Exacto. alcanzo a avisar, o sea, Ah, eso está muy me bien. ven tendido, me ven sentada con crisis, ellos ya saben lo que me tienen que hacer. Muchas Entonces, fue Ujú. penca Bueno, es cuando un me buen dijeron, ejemplo. Muchas gracias, Adriana, por gracias, Adriana, compartir. por compartirlo y gracias al doctor también por reforzar eso, que la educación es lo más importante. Como decíamos, ahí en lugar de aislarnos y lo que dice Susana, vincularse con las asociaciones que estamos acá, que somos todos para grupos de apoyo en los distintos países, para acompañarles en este proceso. Y una pregunta, Susana, que acá sale es Sí. respecto a los cambios de humor. ¿Tienen que ver con la epilepsia? ¿Tienen que ver con los medicamentos? ¿Con qué se Sí. relacionan? ¿Cómo lo podemos manejar? Como los cambios de esto de que se sienten tristes, después alegres o en qué Claro, sentido. molestos, Ajá, de habilidad. molestos. Bueno, los cambios de humor se pueden dar por diferentes motivos, ¿verdad? También por la situación en la que uno está. Pero sí sé que a veces por efectos secundarios puede llegar y haber cambios de humor. También puede haber, como decía yo, como aura, como una forma de aura, hay cambios de humores. También puede ser después de la crisis epiléptica, puede haber cambio de humor, pero eso es parte ya, porque también tienen que pensar, o sea, el cerebro es como una licuadora, se licúa o ¿cómo puedo decir? Es una descarga eléctrica muy fuerte y el cerebro queda desordenado y desorganizado. Y dependiendo a dónde es la epilepsia, o sea, de dónde provenga, de qué parte del cerebro provenga Mm. la crisis epiléptica, también así le toca a esas áreas y a veces son las áreas donde están las emociones. Queda desordenado y desorganizado. Y entonces se No, desorganiza, ¿verdad? Perdón. Entonces hay estos cambios. Entonces sí, lo importante es ver cuándo se tienen estos cambios y qué es lo que está pasando en ese momento. A ver si es porque te va a venir la crisis epiléptica o ya la tuviste, o también, como he estado leyendo ahí las preguntas que hacen, si estás en tu ciclo menstrual para las mujeres, que es normal porque también esto es a nivel hormonal. También hay epilepsias que se producen a raíz de cambios hormonales. Entonces, sí, ya hay un cambio hormonal en sí y sabemos que las hormonas tienen mucho que ver con nuestras emociones. Entonces, sí hay. Entonces, lo que yo siempre digo, si pueden, lleven un diario. Como esto es un proceso, como ya lo estábamos explicando, lleven un diario y apunten. Hoy, tal día, me sentí triste en tal momento y lo que estaba haciendo es esto y esto y esto. Y después, 2 días después, también me han dicho, ¿verdad? De que había una mamá que me decía, que Susana, cuando se comienza a comportar mal y anda de mal humor, yo sé que al día siguiente tiene una crisis epiléptica. Ya la mamá lo tenía reconocido. Y la persona que lo tenía, o el hijo, que era el que lo tenía, no se daba cuenta. Nada más estaba así, irritable, y era una cosa, y no sabía por qué, y la mamá ya lo tenía medido. Entonces, pero ¿cómo se da uno cuenta de eso? Apuntando, llevando un diario, ¿verdad? Porque también sabemos que ustedes, antes, o sea, cuando tiene una crisis epiléptica, la memoria no termina de procesar lo que ustedes estaban viviendo antes de tener la crisis, o minutos, horas, o hay personas que hasta todo lo que ha pasado durante el día no se acuerdan después. Por eso es mejor apunten y apunten y apunten. claro, los sentimientos, las características de la crisis, el por qué, cuándo, Exacto, dónde, y así van a ayudar mucho más a llegar al diagnóstico, al correcto diagnóstico y por ende a un buen tratamiento. exacto. Ya, y lo último que vamos a preguntar, quiero comentar que estos temas que estamos tratando es así muy por encima. Durante el año vamos a hacer charlas más en profundidad con todos estos temas para que sepamos que podemos ir dejando las dudas y serán respondidas en algún momento del año. Ya, Susana, le quería preguntar respecto a las crisis psicógenas, que hoy en día tienen otro nombre, pero ahí sí nos puede comentar brevemente acerca de eso. Sí, las crisis psicógenas que ustedes conocen, ahora le están diciendo crisis funcionales.
ya también le están quitando, ¿verdad? La parte, esto es a nivel de neurología, porque ya del lado de psiquiatría sí las siguen viendo como psicógenas o tienen otros nombres. ¿Y esto qué es? Es cuando una persona tiene físicamente los mismos signos de una crisis epiléptica, pero no es una crisis epiléptica, porque a nivel neurológico del cerebro no tiene, ¿verdad? Como decía el doctor, hay que hacer un electroencefalograma, una resonancia magnética, tiene que ser con cierta frecuencia, y las crisis epilépticas tienen el mismo patrón. Si ustedes se dan cuenta, cuando tienen una crisis epiléptica, es igual. Comienza igual, el desarrollo es igual y termina igual. De hecho, hay personas, yo he medido tiempo de crisis epilépticas y había un paciente que duraba exactamente lo mismo. Era igual, ¿verdad? Siempre comenzaba igual, desarrollo y finalizaba igual y duraba exactamente lo mismo. No sé si era un minuto, siempre era así. Y esas son las crisis epilépticas. Hay unas que cambian un poquito, obviamente, y la duración puede variar. Estas crisis funcionales o psicógenas se dan mucho por, a ver, porque el cuerpo ha aprendido a reaccionar así ante el estrés, ante la ansiedad, ante emociones fuertes que no saben qué hacer al respecto. Mm, Por yo ejemplo, creo una que persona con epilepsia puede tener los dos diagnósticos. Ujú. ¿Por qué? Porque, y a mí me ha tocado tratar personas que tienen ambos diagnósticos, ¿verdad? ¿Por qué lo tienen? Porque el cuerpo se ha acostumbrado a responder así, ¿verdad? Porque también ustedes, mejor que yo, saben que cuando están muy estresados, que uno le dice no se estrese mucho porque si no puede tener una crisis epiléptica, ¿verdad que sí? O si están con estas emociones intensas, también pueden llegar a generar esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbró que cuando, no, el cerebro se acostumbra que cuando hay una sobrecarga a nivel del cerebro, entonces tiene una crisis epiléptica. Mm. Pues esto es parecido que cuando hay una sobrecarga emocional y el cerebro no sabe cómo manejarlo, porque también las emociones están aquí, ¿verdad? En el sistema límbico, entonces llega y se produce esto. Por lo que entiendo, en palabras más simples, sería ¿Sí? la epilepsia es un desorden eléctrico y las crisis no epilépticas, llamémoslo así, serían un desorden químico. Exacto, desorden químico, exacto, así es, Noemi. Esas son de las personas cuando son desórdenes químicos. Sabemos y se ha visto que hay personas que realmente imitan muy bien lo que es una crisis epiléptica. Ujú. Y entonces realmente el que los puede diferenciar mejor son los especialistas. Y hay personas que tenemos mucha, o sea, ya hemos visto muchas crisis, podemos diferenciar con solo verlas unas de otras. Entonces es importante, pues también me ha tocado casos internados en la unidad de monitoreo de epilepsia, donde realmente la persona, por, no sé, porque te quería llamar la atención o por otros factores de su vida a nivel emocional o social, hacía. Sabía muy bien, había visto y lo hacía, ¿verdad? O sea, repetía la crisis epiléptica tal cual es. Así es. Bueno, como decía, hay mucho más que hablar de esto, pero vamos a seguir con Carolina. Entonces, primero les quería invitar a todos a que enciendan sus cámaras para que nos tomemos una foto, ya que tenemos 72 personas conectadas el día de hoy. Sé que somos mucho más personas con epilepsia, pero yo les felicito porque se atreven a estar aquí, a hablar de epilepsia, a opinar, a escuchar, y eso es súper importante. Muchas personas tienen miedo de hablar de epilepsia, tienen miedo de preguntar, y la verdad es que es mejor atreverse, ir. Yo creo que la epilepsia también hace personas más valientes, como se dice por ahí, ¿cierto? Así es que qué bien que estamos acá. Ya, voy a sacar la foto, ahí sí me ayuda también José y todos los chicos, eh, para que saquemos fotitos. Ahí todos con cara. 1, 2, 3. Y ahí saqué yo 2 fotos. No sé si alguien más quiere sacar fotos y después las comparte. También puede hacerlo. Me falta aquí en la otra página. Ahí. Otra foto. Ahí. José, ¿tú sacaste alguna foto también? ¿No? No, de momento no. Ah, ya. Voy a Sí, sacarla. es que Nuevamente 2. Ya, muchas gracias. está más. Ahora, bueno, si les parece, vamos a continuar con Carolina.
Carolina también es una persona con epilepsia, ella es de Colombia, es abogada, es directora de la Fundación Renacer con Amor de allá de Colombia. Tuvimos el placer de compartir hace unos meses y ella tiene cosas que decirnos también respecto a la epilepsia, respecto a las leyes, cómo funcionan. Sabemos que cada país tiene sus leyes y sus normas. Sin embargo, hay cosas que son súper transversales, como esto de los derechos humanos, eh, que es algo muy universal. Entonces ella nos va a comentar. Carolina está conectada, ¿no? Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, como me presenta Noemí, yo soy Carolina Ramírez, yo soy abogada, pero también soy paciente con epilepsia y pues más que nadie los puede entender porque también las vivo todavía. Y obviamente por mi profesión, pues lo que decía Noemí es muy cierto, digamos que todos los países tienen una legislación diferente, hay unos que ni siquiera tienen legislación en epilepsia, porque es un tema como muy concreto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en Colombia hay una ley, que es la ley 1414 del 2010, que de hecho es la única ley o la primera ley que salió en epilepsia, que la acogió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y de allí se han basado otros países en hacer leyes similares. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, bueno, ahí sí. Espérame, es que quería compartir un momentico espera. ¿La pantalla? Sí, Bueno, les tenía acá invitamos una... a seguir dejando sus preguntas. Ahí las vamos Oh, a sí. responder. Nosotros de todas maneras recogemos las preguntas que no se han respondido en esta sesión y las vamos a ir respondiendo de todas maneras. Déjame, yo comparto una cosita. Ay, ¿por qué no quiero compartir? Creo que puedes compartir. Déjame que está acá. Ujú. Bueno, les invitamos ahí en el chat. Hemos ido dejando el link de las redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube. En YouTube van a encontrar las charlas que ya hemos realizado. Por ahí preguntaban por la dieta cetogénica. Nosotros en Epilepsia y Juventud tenemos unos nutriólogos que nos apoyan y han dado charlas, y así que ahí lo pueden. Noemí, perdón, es que me han preguntado muchas personas, yo soy de la Fundación Renacer con Amor, a ver si esta charla se va a quedar guardada en alguna de las plataformas de los invitados, de los ponentes. Sí, mira, nosotros vamos a enviar después un correo informativo donde está la charla. Va a quedar en el YouTube, va a quedar en el Facebook y la vamos a compartir todas las asociaciones que estamos. Gracias. ¿Me la puedes ayudar a compartir, Noemí? No sé, es que no me quiere dar. Ya, perfecto, no te preocupes. No, no sé. Hay algo ahí, no, no quiero. Ya, ahí la vamos a compartir entonces. Estas cosas pasan, que justo te tocó estar del teléfono. Ahí. Bueno, no importa. ¿Me ves? Bueno, yo igual les sigo ahí como conversando. Bueno, esta es una frase que me gusta mucho, pues que creo que me identifica y bueno, quería como regalárselas. No importa cuántas veces te equivoques o con qué lentitud progresas, sigues estando por muy delante de los que no lo intentan. Pienso que es como la realidad que nosotros vivimos porque digamos que para nosotras hay cosas que no son tan fáciles y que nos demoramos y nuestros procesos a veces son como más en otro tiempo, ¿cierto? Y sin embargo lo intentamos y la invitación siempre es esa, a no desistir, ¿cierto? Noemí, ¿la puedes ir pagando? Ahí. Dale. Bueno, no, pásala que ahí, pásala. Ahí, ¿cuál es el objeto, pues, de esta ley? Por ejemplo, es proteger, ¿cierto? A las personas con epilepsia y mirar a ver hasta dónde la ley los puede como proteger, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí, pues, digamos que estas definiciones las trae la ley y es para definir qué es epilepsia, pero digamos que aquí ya el neurólogo ya lo dijo, sabemos que es una enfermedad crónica, ¿cierto? Que es un trastorno
por las recurrentes crisis, ¿cierto? Digamos que aquí, pues digamos, esta parte la podemos obviar porque ya la explicó el doctor, pues, acerca de lo que es la epilepsia como tal. Pásala. Hay una parte que es lo de la atención integral. Si quieres, ve avanzando, Noemi. Ya. Ahí. Sí, ahí. ¿Qué es lo que busca la ley? Una atención integral. ¿Qué es una atención integral? Que se pueda prevenir, es decir, que se pueda detectar de una manera temprana, ¿cierto? Para determinar y seguir un control a estas personas. Y cuando se detecta de manera temprana la epilepsia, a veces se pueden disminuir secuelas, ¿cierto? Que si hay que hacer una rehabilitación, la ley ampare esa rehabilitación, garantice al paciente esas terapias que el paciente necesita, que tenga accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? El derecho, ¿cierto? La ausencia de barreras, que es lo que nosotros venimos a decir hoy aquí. O sea, quitar todas esas barreras que desafortunadamente tenemos en el acceso a la salud y entre muchos otros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que hayan esas ausencias de barreras para que el paciente pueda tener acceso, pues, como a todos los servicios. ¿Cuáles son los servicios? Que las citas médicas, que los medicamentos. Entonces, eso. Una limitación en la parte laboral no es un mito que hay mucha dificultad para que contraten a una persona con epilepsia, porque todavía hay como esos mitos, ese estigma. Entonces, lo que busca esta ley es proteger, o por lo menos esa discriminación que hay frente a lo laboral. Entonces, permitir que esta persona acceda o pueda trabajar en algún lugar, ¿cierto? Por lo tanto, esta ley tiene unos derechos, pero también tiene unas prohibiciones. ¿Cuál es una de las prohibiciones? Es eso, es prohibirle a cualquier persona natural o jurídica, cuando hablo de personas jurídicas de empresas, ¿cierto? Que propicie alguna discriminación frente a esa persona que de pronto está buscando un trabajo. Entonces ahí la ley entra como a proteger a esa persona, ¿cierto? Puede seguir, Noemi. Okay. Bueno, hay unos criterios o hay las leyes se dividen en capítulos, artículos. Yo más o menos les voy a hacer como el resumen porque siempre es un poquito engorroso. ¿Qué es lo que busca este capítulo? Es que por medio de una política pública, que es lo que hacen los gobiernos, ¿cierto? Se adopten atenciones y se adopten una atención integral, lo que hablábamos anteriormente, a las personas con epilepsia, ¿cierto? Y que se tengan en cuenta. Por ejemplo, en Colombia hay algunas enfermedades que son consideradas una discapacidad y por lo tanto, pues tienen, por ejemplo, derecho a una pensión. ¿Qué pasa en Colombia? Que como la epilepsia aún no es considerada una discapacidad, no hay ayudas, no hay subsidios, pero tampoco, o sea, no la protegen del todo, pero hacen una ley que desafortunadamente, como es poco visible, como es poco conocida por los pacientes, desafortunadamente el mismo gremio médico, y no hay como una voluntad política para, digamos, protegerla. Entonces, vi ahora un comentario que dijeron por ahí, no sé, lo alcancé a leer, que desde que salió la ley 14 se volvió estática. Sí, desafortunadamente. ¿Por qué se volvió estática? Porque para que una ley se mueva, se necesita voluntad política y realmente, pues, no lo hay, ¿cierto? No lo hemos tenido. Entonces aquí es donde todos estos cursos, donde todas estas movilizaciones, todos estos grupos de apoyo, todas esas fundaciones, lo que tenemos que hacer es tratar de que se mueva esa ley, ¿cierto? Para que de verdad tengamos como esos programas y como toda esa protección que necesitas, ¿eh? ¿Qué busca?
generar unos programas integrales en la salud, donde tenga de todo, o sea, donde se le puede implementar a la persona, detectar el tratamiento, detectar la enfermedad, cuál es el tratamiento que debe hacer, que se invierta en investigación, cosas que no se han hecho. Yo creo que apenas empezaron a encontrar el valor de la medicina ahora con la pandemia. Entonces son cosas que están en el papel, pero desafortunadamente pues no se han dado. Puede seguir. Pues eso. ¿Cuál es uno de los artículos donde ¿qué se busca? La concientización para el trabajo en conjunto, o sea, crear, ¿cierto?, conciencia de esta enfermedad con todas las organizaciones que trabajan por la epilepsia, que acá en Colombia podemos encontrar la Liga Colombiana contra la Epilepsia, hay una fundación muy grande que se llama el FIRE y otras asociaciones que se han venido creando, ¿cierto?, con la epilepsia. ¿Qué se busca? Que todas estas organizaciones tengan una cooperación y también se busca de que haya una cooperación internacional, pero realmente no ha sido fácil y no es algo que se haya evidenciado que se cumpla, ¿cierto? Entonces, digamos que es una ley que está en el papel, que busca y dice que, o sea, que da unos beneficios a las personas, pero que materializarlo ha sido complejo, ¿cierto? Por eso allí es la invitación también a que nosotros mismos como pacientes tenemos que ir a buscar esos recursos legales, esos derechos que yo tengo, ¿cierto? Para mirar a ver qué hay en epilepsia en mi país, porque como yo lo dije al principio, en Colombia hay algo, hay unos países que tendrán otras leyes, hay otros que no lo hay, pero entonces las personas que están acá, que de pronto no son de Colombia, sino de otros países, ¿cierto? Que esta ley no les va a aplicar, pues así tal cual. La invitación es como que vayan y busquen qué hay en sus países. ¿Podemos ir avanzando, Noemi? Bueno, este es un artículo que habla de financiación y es que se crea una cuenta del gobierno para que entren fondos públicos o privados o recursos para esta enfermedad, es decir, para la prevención, la investigación, la atención. Controlar ese dinero, no sabemos si ha entrado, si no ha entrado, eso pues son cosas que son muy complejas porque eso es de voluntad política, pueda que haya entrado, pero ¿dónde se está materializando? O sea, es una ley que está en el papel, o sea, que está allí, y esas son las normas que hay. Ahora, sigue Noemí mientras vas pasando. Estas son lo que busca el Ministerio de la Protección Social, que es el ministerio que se encarga pues como de toda la parte de salud, es generar esa investigación que yo les decía anteriormente, ¿cierto? Que decía de prevención, de educación, de promoción, de diagnóstico, llevar todo esto en campañas, ¿cierto? Llevar estas campañas educativas. Por ejemplo, desde la Fundación Renacer con Amor, ¿nosotros qué hacemos? Como sabemos que es tan difícil, nosotros vamos a los colegios, a las guarderías, y vamos allá y les enseñamos que hay una legislación, les abrimos como el campo, y para que la gente como que más o menos tenga una idea de algo. Por ejemplo, ahí dicen que van a haber grupos específicos y especiales para familias y pacientes. Realmente habría que ir a buscarlos, porque que una clínica diga, sí, es que aquí están los grupos, es muy complejo. Realmente los grupos casi siempre los hemos armado, ¿quién? Los mismos pacientes, porque realmente el gobierno no le ha invertido pues, no se ha notado la inversión a una epilepsia. Carolina, Puede estoy seguir. perdiendo la conexión. No sé si... Puede seguir. Hola. ¿Sí?
Ya, me imagino que queda poquito, Dame un minuto. ya estamos terminando. Sí, ya, Ya. sí, ya. Yo creo que ya puedes poner la parte ya final, porque ya lo que quiero es como contestar algunas preguntas y de pronto como invitar a las personas a que, digamos que las legislaciones, digamos que son pocas las que hay, ¿cierto? Las que hay, solamente creo que hay en Colombia, en Argentina, no sé si en Guatemala, creo, no sé, bueno, creo. Habrán 3 o 4 leyes en epilepsia en el mundo, en el mundo. Entonces, con base en, digamos que en lo que nos viene a decir hoy o lo que estamos celebrando hoy, que es borrar los estigmas, los mitos, yo pienso que la mejor forma de uno borrar eso es empoderarse de la enfermedad, es conocer la enfermedad, aceptarla y buscar cuáles herramientas hay para yo llevar esta condición. Entonces, por ejemplo, si desde lo legal es muy difícil, no sé, la medicación, entonces, bueno, ¿qué hay en mi país que legalmente yo pueda, digamos, tener para yo poder sacar adelante ciertos procesos? Porque sabemos que hay exámenes que son muy costosos, o por lo menos acá en Colombia, que simplemente te toca recurrir a la tutela, al derecho de petición y a otras cosas legales para que te lo aprueben. No debería ser así, porque deberían haber derechos inherentes para todo el mundo. Y desafortunadamente, pues yo no sé si solo en Colombia, yo creo que en Latinoamérica en general, tenemos muchos problemas políticos y que no han servido para que nosotros avancemos como sociedad y que nuestra condición no tenga la misma protección legal que pueden tener otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer. El cáncer en Colombia es una enfermedad que está muy protegida, no sé cómo será en otros países, espero que también sea así, y que tienen muchas gabelas, ¿cierto? Contrario a lo que es la epilepsia. Si quieres, miramos las preguntas y ahí vamos contestando. Quiero aprovechar para enviar un mensaje muy grande en cuanto a los aspectos médico-legales para las personas con epilepsia. Decir de que tenemos que informarnos porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Esto es súper importante en relación a cuando vamos a contratar un seguro. Tenemos que decir que tenemos la enfermedad. Si no lo hacemos, ya sea porque pensamos que no es importante, los seguros se eximen de culpa porque no has dicho que tienes epilepsia. Y eso se considera ocultar información. Fijaros vosotros que son cosas que a veces se nos pueden pasar desapercibido, pero son súper importantes tenerlo en cuenta. Por eso están las asociaciones, para acercarnos, para informarnos, nos van a ayudar, nos van a orientar. El aspecto médico-legal es súper importante en cuanto a la conducción, en cuanto al trabajo. Hay formas de adaptar nuestros trabajos según la enfermedad y no nos los pueden negar. Y eso es lo que lo ha explicado muy bien. Tenemos que lucharlo, somos nosotros los que tenemos que informarnos para saber nuestros derechos. Hay discriminación en cuanto a los empresarios porque desconocen la enfermedad, y es ahí donde tenemos también que trabajar para hacerle ver que las personas con epilepsia cumplen su trabajo perfectamente e incluso mejor que muchas personas cuando se adapta una situación. Y eso, pues, tenemos que abrir los ojos y hacerlo ver. Con lo que decía el doctor, por ejemplo, en Colombia acá no te venden un seguro de vida, por ejemplo. Colombia no vende un seguro de vida para personas con epilepsia, porque eso está en una exclusión. Entonces nosotros acá tenemos ciertas cosas, sí, a las que no podemos acceder porque simplemente no nos la van a dar, ¿cierto? No nos las van a otorgar. Eso hay que lucharlo porque que sería es un injusto. estigma tan grande. Sí, que sería injusto. Por ejemplo, conducir, ¿cierto? Conducir, digamos que
tiene que haber unos permisos especiales, pero digamos que todavía no es algo abierto, ¿cierto? Mientras que si tú te vas para Australia, en Australia dicen, no les vamos a dar el pase, pero les dan los tiquetes de metro. O sea, digamos que les solucionan su problema de transporte. Digamos que, bueno, De Australia es alguna un país manera muy, hay pues, es un país apoyo, muy- sí. sí, digamos, pero claro, hay que entender que pues es un país con muchas más, pues más evolucionado y de pronto con mayor apertura a todo esto, ¿no? Claro, es importante averiguar en cada país si la epilepsia corresponde a una discapacidad o hay algún tipo de beneficio, porque de todas maneras eso es lo que estamos buscando a nivel mundial, también que las personas tengan ciertas garantías y para Exacto. eso trabajamos. Sabemos que no es de un día para otro, pero ahí en conjunto y poco se va haciendo. Por ahí, no sé si Frank Carvajal está todavía, que él quería hacer una pregunta. Parece que se desconectó. No, aquí estoy, aquí estoy. Sí, ¿quiere hacer su pregunta entonces? ¿Dónde está? Sí, claro. ¿Encendió su cámara? ¿Ya está encendida? Ah, ya, sí, ya, ahora lo vi. Yo no lo encontraba, perdón. Bueno, un saludo a todos. A mí tengo una consulta con esto del aspecto legal. Yo la semana pasada, bueno, yo soy de Costa Rica. Fui paciente de la doctora Susana. Aquí en Costa Rica hay una comisión que se llama CONAPDIS. Y la semana pasada tuve una entrevista con ellos y me dijeron que la epilepsia no era considerada una discapacidad, que tenía que estudiarla y todo eso. Aún yo explicándoles que el 24 de noviembre tuve una crisis en mi trabajo, me quebré el brazo en 2 partes. Y me dicen que no, me dijeron que directamente que por ser epilepsia, se cerró el caso mío. El problema es que yo soy zurdo y el brazo dominante es el que tengo jodido, el que tengo dañado. Entonces, ya tengo 40 años, estando internado, me dijeron que la gente de recursos humanos de la compañía quería hablar conmigo. Y no creo que sea para darme un aumento o un cambio de posición, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso me preocupa mucho. Y de ahí se me han disparado montones las crisis. ¿Por qué? Porque empiezo a darle cabeza a cabeza al asunto de qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y otra pregunta para el doctor, que ya que yo soy, bueno, soy persona con epilepsia refractaria y, bueno, ya he probado de todo y se me recomendó marcapaso vagal y cirugía. Me gustaría saber qué efectos secundarios hay para una persona de mi edad si se hace una cirugía. Eso, Muchas gracias. eso hay que ver cada caso en particular, ¿no? Según el tipo de crisis que sea secundaria a una malformación, a un tumor, a un síndrome, pues se va a plantear diferentes tratamientos y no todas las personas van a tener los diferentes efectos secundarios, ¿no? Muchos de ellos, pues, están relacionados a cada perfil de personas, como caídas, como algunas alteraciones al estimular el nervio vago, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que individualizar cada cosa. Decir aquí lo que te puede pasar es condicionarte o es decir cosas que no son, porque no conozco tu situación en particular. Entonces, segurísimo que quien vaya a hacerse cargo de tu caso te va a decir, según lo que tú tienes, las posibilidades de tener diferentes efectos secundarios o no tenerlos, ¿no? Ok, correcto. Muchísimas gracias. Nada. Mira, con respecto a la parte legal, como yo te decía, digamos que cada país es propio en una legislación, ¿cierto? Digamos que esta legislación que yo expliqué aquí, pues muy rápidamente, porque pues ahí es complejo, es colombiana, ¿cierto? Tendrías que mirar
esa posición que lo que te van a decir allá, ¿cierto? Y mirar en Costa Rica qué asociaciones hay y de pronto consultar con un abogado en Costa Rica tu proceso, tu caso, a ver ellos desde la legislación que ustedes tienen allá, cómo te puede proteger, porque igual tampoco es que te vayan sacando así como así, ¿sí? Entonces, digamos que allí el derecho es como la medicina, cada caso es particular, ¿cierto? Entonces, y más que no manejamos como la misma legislación, entonces habría que de pronto averiguar con un abogado, contarle como ese proceso y mirar a ver qué es lo que la empresa quiere exactamente. No sé, es como algo así. Sin firmarles Es un todavía poco no. complicado. Bien, También muchas quiero- gracias. Vamos a... ¿va a comentar algo más? ¿No? No, no, gracias. Ya, gracias por participar. Bueno, Maribel entonces tenía una pregunta desde hace rato, nos va a hacer su pregunta brevemente, no sé si está por ahí todavía conectada. Se puede Sí, hacer aquí estoy, muchas gracias. perfecto su pregunta y ahí vamos a finalizar. Ok, mi pregunta también es para el doctor. Yo tengo 12 años ya con esta epilepsia y hasta ahorita no me han encontrado ya me dijeron que es epilepsia, ya me vieron las convulsiones, pero no me encuentran el por qué. Y los medicamentos solamente me dan efectos secundarios. Hasta ahorita ningún medicamento lo ha podido controlar. Quisiera saber si hay alguna manera de controlarla o si yo puedo hacer algo más. Ajá, el doctor. Vale, aquí estoy. Esta es una pregunta importante. Cuando pasa esto, tenemos que dar un paso más. Ya una consulta de epilepsia se queda un poco corta, no tenemos que dar un paso más y es llegar a las unidades de epilepsia. Las unidades de epilepsia tienen herramientas como una monitorización prolongada, no solamente de un registro electroencefalográfico de un momento, sino días incluso, ¿no? Y además utilizar algunas otras técnicas como ver, de poner contrastes en determinados momentos que se llaman estudios de neuroimagen funcionales, ¿no? Que hay que ver ese cerebro si se activa en determinado momento cuando ponemos diferentes contrastes. Ya estoy hablando de unidades especializadas. Hay que ver si hay en la analítica hemos buscado determinados alteraciones, incluso autoinmunes, que muchas veces puede estar relacionado con diferentes tipos de epilepsia. Cuando se llega a que no tenemos un diagnóstico claro, hay que dar ese paso porque este tipo de epilepsia que no tiene una etiología determinada produce muchos problemas y además hay un grupo de personas de que además de eso son intolerantes o tienen diferentes efectos secundarios a fármacos y ahí tenemos que afinar para hacer un diagnóstico más fino y más certero para dar un tratamiento adecuado, ¿no? Muchas de estas personas, cuando no se encuentran cosas y tal, hay que llegar a estas unidades para determinar y dentro de esto, pues, incluso es sorprendente porque hay un porcentaje que también no son epilepsia. Cuando vemos de que los fármacos no hacen sus efectos, cuando vemos de que no encontramos muchas cosas y sigue habiendo ese evento, hay que llegar a estas unidades para de forma muy organizada hacer un estudio más reglado. A mí me tienen un poco confundida, la verdad, porque ya me dijeron que epilepsia sí es, ya me tuvieron conectada mientras tenía una convulsión, pero me hacen estudios y no me encuentran el lugar exacto de dónde viene. Esto demuestra de que el diagnóstico de la epilepsia muchas veces no es fácil, ¿no? Estoy seguro de que en una unidad tenemos más recursos, como las pruebas de neuroimagen, que te pueden ayudar. Si no has en tu centro o donde tú vives, no hay, busca la más cercana y haz esta investigación que seguro te pueden ayudar. Estoy en Denver, Colorado, ya me están atendiendo, pues sí son más
doctores que me dicen que están sorprendidos porque no se había dado antes este diagnóstico. A mí me tenían que ya casi me iban a dar de alta porque decían que yo no tenía convulsiones hasta que mi esposo me tuvo que grabar y llevarles el video y decirles, miren, esta es la convulsión que ella tiene. Pero por poco y me dicen que no era epilepsia y yo sigo teniendo las convulsiones. Los medicamentos no me funcionan. La verdad me tienen muy confundida con eso. Espero que pronto encuentres una solución. Una grabación no es suficiente para hacer un diagnóstico en muchas ocasiones y es por eso que hay que llegar a un centro especializado, ¿vale? Espero que lo encuentres pronto. Gracias, Mike. Gracias. Quizás en tu país ahí hay que ir viendo redes de apoyo. Bueno, eso para todos, vamos buscando, y para eso estamos acá también. Bueno, hemos llegado al final, les agradezco. Y ahora queremos invitar espera un momentito, queremos invitar a José, que nos va a hacer una pregunta, se va a presentar, como decía, él fue una de las personas que dijo ya hay que juntarse porque realmente él está en España, yo estoy en Chile, y así las chicas están en Colombia, pero por eso se llama esto Epilepsia sin Fronteras. Y sabemos que todos tenemos muchas cosas que decir acá, entonces los voy a invitar a que durante el año nos vamos reuniendo de manera mensual en un grupo de apoyo conjunto que haremos aquí las asociaciones presentes. Bueno, José, coméntanos, no sé si tenías una pregunta, comentario. Buenas, a ver, quería comentar sobre lo del tema de las ayudas para las personas con epilepsia, sobre el tema de las ayudas que necesiten, que puedan localizar una asociación que puedan tener más cercana para poder recibir ayudas conforme lo que es el tema de ayudas del tema de la epilepsia, tanto para poder en el tema psicológico, tratamiento también para temas laborales, ayudas de cualquier caso, o sea, cualquier tipo de ayuda que necesiten personas con epilepsia. Por eso, además de lo que han estado comentando, las asociaciones que puedan haber en varios países que puedan ayudarles en lo que es el tema de la epilepsia. Y en eso quería comentar porque aquí en España hay asociaciones donde en varias comunidades autónomas se pueden localizar asociaciones para ayudar a personas que tienen epilepsia y reciben un apoyo para cosas que necesiten. Claro, Tanto una vez el más, tema laboral como médico, es ayudas. En asociaciones lo que pueden recibir es ayudas, que es a claro, lo que una vez yo más me ahí quería cabe referir. el término de la educación, ¿cierto? Ir buscando dónde nos pueden ayudar, de qué manera. Entonces ahí esa es la gran tarea de dar a conocer también las asociaciones. Una forma de darnos a conocer es juntarnos como lo estamos haciendo ahora, acercarse a la Liga Internacional, hay capítulos en cada país, pero ahí de a poco les vamos a ir comentando más información. Gracias, José, por tus comentarios. No sé si Edna tiene algún otro y ahí, bueno, aprovechan de presentarse, lo que quieran comentar, Victoria. Ok, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha Bien, listo. Bueno, yo creo que darle gracias a José. Él ha sido el creador de este evento, o decir, la persona que lo ha impulsado desde el año pasado, esta segunda edición. Así que le damos muchas gracias a él porque nos dio la oportunidad de participar y poder compartir este día sobre los estigmas. Y gracias al doctor Quiroga, a la psicóloga Susana, porque pues nos acompañan también a Carolina. Y mi reflexión es que podemos, tanto de la parte desde lo individual y
también como comenta Noemí, en grupos, en las redes de apoyo, poder cambiar las terminologías de la epilepsia y así poder dar a conocer la epilepsia de una manera más amable. Si hablamos de crisis de crisis de epilepsia, de una persona con epilepsia, eso lo hace más amable, lo hace más llevadero, o la gente lo puede comentar con más tranquilidad. Entonces, como la invitación es a cambiar nuestro lenguaje, y así vamos a poder cambiar la imagen y todo todas las percepciones que tenemos en cuanto a la epilepsia. Y no sé si Victoria tenga algo que decir. Muchas gracias a todos. Quería decirle a la última muchacha que habló, ella habló de que está en Colorado, de la Fundación para la Epilepsia de Estados Unidos, tiene sede en Denver, para que se comunique con el grupo de apoyo. Ellos hacen un grupo de apoyo mensual, virtual. Y si puede ir a la sede sería genial. Igual allá hay trabajadoras sociales y psicólogos que están prestos a... Muchas gracias, Victoria. Bueno, como decía Edna, José fue el impulsor de esta idea de juntarnos, y gracias a todos por los que están acá. No sé si quieren presentarse brevemente, Victoria, o comento de ustedes, o si quieren dejar algún mensaje final también. Primero, Yo la verdad es que tengo que darles muchas gracias a los que han estado apoyando para poder hacer este evento, que son Familias Púrpura, Victoria sobre la Epilepsia, lo que es Renacer con Amor, y Epilepsia y Juventud Chile, que también ellos han sido los que más me han estado apoyando en lo que es para poder crear esto. Y con el doctor, la psicóloga y Carolina, que han hecho posible que se pueda hacer esto. Muchas gracias. Bueno, no sé si ahí el doctor tiene algunas palabras finales. Yo creo que el gran mensaje aquí es que juntos podemos avanzar más para desmitificar la epilepsia, para educar, para apoyar a las personas. Pero por ahí puede ser que tengan algo diferente que decir. Sí, me voy con una linda experiencia. La unidad acerca, a pesar de las distancias, da una expectativa, una visión mucho más integral, y yo creo que las personas con epilepsia están en todo el mundo y desde la distancia podemos hacer muchas cosas. Enhorabuena por ese gran trabajo y seguir adelante. Siempre encontraréis ayuda en todos los profesionales que nos dedicamos a esto, y que cuando se dice de ayudar, siempre vais a encontrar ayuda. Seguir con esto, que estáis ayudando a muchísima gente, y confiar en vuestras asociaciones, acercaros, porque eso hace mucho. Trabaja en la autoestima y quita muchos estigmas. Eso segurísimo. Muchas felicidades, y aquí estoy para lo que sea de ayuda. Muchas gracias. Sin duda nos estaremos viendo durante el año. Susana ahí o Carolina, ¿algunas palabras finales? Bueno, yo quiero agradecer también por la invitación, y me encanta esto de que las asociaciones se hayan unido para hacer esta presentación. Y recuerden todos, no están solos, ¿verdad? La epilepsia, siente uno que está solito, aislado, y no están. Vea que aquí hay 4 asociaciones que se unieron, y sé que hay más asociaciones que se podrían unir. Búsquense en sus países, cerca tiene que haber. Yo sé que las unidades de monitoreo no hay en todos los países y a veces no es muy accesible, eso también sé, porque aquí lastimosamente la que había de adultos en el San Juan de Dios, la quitaron por pandemia. Entonces lastimosamente tenemos una menos en el país, aquí en Costa Rica. Y bueno, pero yo sé que juntos, luchando, van a poder hacer muchas cosas, y también lo bonito de, digo yo, de hacer todo online también, que se van a poder unir más adelante. Yo sé que el idioma a veces es una barrera, pero vamos a ver cómo sobrepasamos esto para poder unirse con asociaciones de otros países, que aquí ya tenemos Latinoamérica y España presente, pero para que también vean cómo se vive esto a nivel mundial.
sería muy interesante, ¿verdad? Poder invitar otras asociaciones. Claro, Pero partir bueno, por Latinoamérica, los más vecinos. Ahí hay que... sí, comencemos Sí. por Latinoamérica y después, bueno, y bueno, espero que también se conecten todo este año para ir a, yo sé que hay muchas preguntas, dudas, mujer y embarazo, las emociones, y bueno, es que es un tema complejo la epilepsia, ¿verdad? Como complejos somos los seres humanos, pero yo sé que este año, muchas gracias por las preguntas, porque con eso yo sé que se van a poder hacer charlas y ya sabemos los temas en los que ustedes están interesados, y durante el año se podrá, ¿verdad? Ir celebrando fechas importantes y podríamos hablar de estos temas. Bueno, que esté muy bien y sigan disfrutando de su día. Muchas gracias. Bueno, No, les yo quiero quería decir comentarles Sí, a Victoria. que muchas gracias pues, por invitarme para este tema tan importante. Ay, Dios mío. Ahí, ¿Se Carolina. fue? No, sí, no, aquí estoy. Pues quería darle las gracias pues, por poder compartir el tema, que yo creo que es vital para todos nosotros. Decirles que, bueno, o sea, ahora se acerca también después el Día Púrpura, que también yo creo que es otra oportunidad que podemos tener para hablar de otras charlas y estos temas que colocaron, que los podríamos tener en cuenta para compartir e invitar estos profesionales. Yo creo que la invitación más clara es que tenemos que seguir adelante, que la barrera a veces la ponemos nosotros mismos y que hay que nosotros mismos empezar a quitar el estigma para seguir adelante. Y muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Eso es Carolina. justamente lo Victoria que tiene mejor algunas puede palabras. hacer. Sí, quería Juntarse que por para... favor visitaran las redes sociales, que lo pusimos varias veces en el chat. Algunos que tienen dudas pueden encontrar información en nuestras redes sociales. Gracias, Victoria. Ahí En el tema estaremos. de asociaciones, como habéis estado comentando en varios países, aquí justamente hay conectada una asociación que es justamente donde yo estoy asociado, que se ha podido conectar conmigo en la reunión, que es aquí asociación. Si ven aquí en la pantalla verán ALCE, que es justamente donde yo estoy asociado, que es aquí en Valencia. Es donde, y no sé si también, como han comentado, habrá más asociaciones aquí en la reunión. Sí, creo que ahí vamos a vernos más adelante. Vamos a hacer reuniones, otras actividades. Ahora ya llevamos bastante tiempo todos sentados frente a la pantalla y también hay que cuidarse, así es que después les invitamos a ver la grabación que va a quedar en YouTube, en Facebook, y continuemos en contacto, continuemos haciendo cosas, así que lo más probable es que el próximo mes, en esta fecha, nos volvamos a ver. Eso, muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Les mandamos un abrazo gigante y mi admiración a todos estos tremendos guerreros. Un honor compartir con personas que tienen mucho que decir, que tienen mucho que entregar. Y eso pues, un abrazo a todos en este Día de la Epilepsia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Que estén muy bien. Gracias, Chao. hasta luego. Adiós. A todos. Adiós. Gracias, saludos a todos.